Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más delicados en términos económicos a partir de la vigencia de la cuarentena a la que todos nos vemos obligados para poder enfrentar la pandemia del COVID. La zona de frontera. Las fronteras están cerradas desde hace prácticamente 5 meses y sabemos que las ciudades fronterizas y buena parte de la economía depende de esa relación comercial tan activa que hay en la zona de frontera. Hoy vamos a hablar de este tema, de cuál es la realidad que están viviendo y qué es lo que se puede hacer. ¿Hay alguna salida para este sector comercial que tiene un impacto enorme, no solamente para la generación de lo que es el Producto Interno Bruto, sino también para lo que es la creación de puestos de trabajo? Bueno, les cuento ya rápidamente con quiénes estamos. Estamos con la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Hola Liz, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, un gusto. Estamos con Mirta Montiel, es presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación. Hola Mirta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Luis por invitarnos. Estamos con Carlos Jara, que es presidente de la Asociación de Empresarios del Alto Paraná. Hola Carlos. Hola. ¿Cómo Gusto estás? saludarte. Gracias por venir. Gracias. Y estamos con Tito Rojas, que es vicepresidente del Centro de Comerciantes de Salto del Guairá. Hola Tito. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y ayudarnos a comunicarle un poco a la ciudad, al pueblo paraguayo, las necesidades y dificultades que estamos teniendo en la frontera. Bueno, les cuento que también están con nosotros Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Y estamos también con Cristian Paredes, que es director de procedimientos de aduana. Hola Cristian, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar ya directamente hablando primero de la situación hoy. Podemos empezar con Encarnación, que era una de las ciudades más pujantes, el turismo, una serie de cuestiones. Hoy están pasando, creo que, el peor momento ¿en cuánto? En 30, 40 años de Encarnación. Y mira, Luis, nosotros éramos la niña bonita del Paraguay. Estábamos en ascenso, en continuo ascenso en cuanto a turismo, que también la señora ministra trabajó la parte turística. Estábamos trabajando bastante bien, ese otro eje que estaba apuntando a la economía encarnacena. Y luego con la depreciación de la moneda extranjera argentina, en este caso, hace como un año y pico que ya venían en depreciación. Claro. Estamos sintiendo ya una crisis. Ya fue un primer ramalazo con ese problema cambiario. Claro, y ahora con todo esto, nosotros en Encarnación está pasando muy mal. Estamos hablando de dos zonas comerciales, la zona alta que todo el mundo conoce y el circuito comercial de Encarnación, que depende, el circuito depende casi el 80% de las compras que realizan los argentinos, era turismo de compras. El circuito comercial hoy está trabajando en un 60, 50%. ¿Por qué? Porque esas personas somos todos comerciantes propietarios, más no así los inquilinos, ¿verdad? Y bueno, y eso como realmente estábamos hablando hoy con los compañeros, estamos muy unidos las cámaras de comercio. O sea, los que cerraron ya son los que alquilaban. Exactamente. O sea, los que son propietarios son los que siguen con el negocio abierto. Claro, los que estamos así aguantando, como se dice. Pero la ciudad en sí está muy, muy dolida económicamente. Por eso es que venimos hoy también acá para hacer un poquito, comentar lo que se está viviendo. Hay gente, como hoy yo estaba comentando en otros medios, y duele mucho decirlo, esta gente está viviendo, gente del trabajo que está haciendo ollas populares para pasar los días. Y vemos necesaria una urgente reactivación económica, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le habíamos solicitado al gobierno. Claro, y eso voy a ir después. Claro. ¿Qué propuesta tienen ustedes para la reactivación? Porque creo que todos quieren. Es muy bueno decir esto. No es que hay acá buenos y malos, ¿eh? Acá todo el mundo quiere ver cómo podemos reactivar. Exactamente. La cuestión es cómo lo hacemos en medio de esta pandemia que sigue y que encima para peor Argentina y Brasil están alcanzando picos, ¿verdad?, de contagio. Claro, como nosotros en un primer momento nos agrupamos en la ciudad fronteriza, luego con la ayuda de nuestra ministra, ella nos planteó que nosotros nos organicemos con un plan económico para presentarle a ellos justamente, ¿verdad? Plan común, como usted lo está comentando,
pero también nosotros tenemos nuestras necesidades, las otras ciudades tienen las particulares. Claro. Sí. Entonces, eso ya lo presentamos, hicimos un plan estratégico, ¿verdad? De Encarnación en sí, que nosotros con números detallados, con las necesidades que estamos necesitando, ese plan de reactivación, que lo elaboró el economista Virgilio Benítez, se llama Juan Perrotti, en honor a una persona que hace muchos años bajó una llave de electricidad cuando vino un ciclón en Encarnación. En honor a esa persona que hoy también queremos salvar la economía, lo que queda la economía de la ciudad de Encarnación. Vamos a avanzar después en el plan. Okay. Quiero ir ahora a la frontera con Brasil. Carlos, Ciudad del Este, que era uno de los pulmones comerciales del país, hoy agoniza. Y no tanto como agonizar, pero estamos en situación sumamente complicada. Yo creo que Ciudad del Este, por el componente que tiene de alguna manera una dependencia importante del Brasil en cuanto a su comercio, ya sea de compradores que vienen a comprar electrónica y otras cosas, y el intercambio entre dos ciudades hermanas a través de distintos mecanismos de conexión, de interacción económica. Entonces eso está sumamente resentido hoy. Pero ahora lo que tenemos que buscar es sobrevivir este tiempo de la pandemia, que yo creo que mínimo ahí hasta fin de año, el tema de que pasamos de una fase a otra, de 4 a 3, de 3 a 4, porque esto es un poco impredecible. Ha ocurrido en otros países también. Tenemos que tratar de sobrevivir, achicarnos, y ahí es cuando le necesitamos al gobierno el tema del PTU para la activación de la economía es importante, porque son gente muy humilde, muy carenciada, o sea, esto es más o menos necesitan ayuda. Consumo interno, Consumo interno, hasta que vuelva otra vez. Darle valor al consumo interno, que es lo que Paraguay siempre tuvo un poco bajo, pero es lo que tenemos. Por ahora otro tipo de venta al exterior. Porque lo que están vendiendo ahora, si venden algo, es de los paraguayos que van a comprar. Y por eso, por ejemplo, Shopping China no abrió, porque el comercio, el negocio interno es apenas 10%, entonces claro, decidió no abrir por los costos operativos que tiene. Imagínate, esa es la relación más o menos de claro, venta. Tito, Salto del Guairá están las mismas. Yo creo que la ciudad fronteriza más golpeada es la de Salto del Guairá. ¿Por qué? Porque nosotros lastimosamente no tuvimos ningún preparativo para ninguna otra actividad ocasional que no sea el turismo de compra. Hoy de mañana temprano, antes de venir, quise filmar para mostrar un poco lo que era hoy Salto del Guairá, una ciudad fantasma. Y me hace recordar el año 1982, en octubre del 82, cuando se inundaron las últimas cataratas del Guairá, los 7 saltos. Sí. Hoy era prácticamente esos saltos del Guairá, totalmente paralizado la ciudad. Me habré cruzado con 3, 4 vehículos en el microcentro. O sea, ahí casi no hay mercado interno, no hay turismo, como a diferencia de Encarnación. Encarnación es una ciudad que tiene vida propia. Ciudad del Este ni que decirlo, porque claro, Ciudad del Este tiene una urbe, es otra cosa. Ciudad del Este tiene como 1 millón de habitantes de Ciudad del Este envuelta, ¿verdad? Entonces tiene vida propia. Nosotros en Salto del Guairá no tenemos absolutamente esa posibilidad, porque lastimosamente ningún gobierno departamental, municipal se preocupó en buscar otra actividad que no sea el turismo de compra, y vivimos solamente eso en Salto del Guairá, y es hoy lo que nos aqueja. Por eso Salto del Guairá, yo creo, y es la señora viceministra, el señor viceministro, la señora ministra, el señor viceministro ya estuvieron en Salto del Guairá y pueden decir la ciencia cierta, para nosotros no tenemos otra actividad, solamente el turismo de compra. Y eso es el costo que estamos pagando en la comunidad de Salto del Guairá. Bueno, ministra, un pantallazo rápido. Esto en realidad creo que la mayoría sabe la situación que se está viendo en la zona de frontera. ¿Qué es lo que se plantea? Porque tenemos, por un lado, el drama de la salud, porque sobre todo Brasil, digamos, es un peligro permanente. De hecho, hoy Alto Paraná es el departamento, digamos, que está en una situación más delicada con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y en la Argentina, que lamentablemente tampoco la cosa está controlada. ¿Qué hacemos, ministra? ¿Cuál es el planteamiento? En primer lugar, Luis, decirte que efectivamente cada ciudad fronteriza, si bien tienen en común el hecho de que principalmente su principal cliente por lo menos está del otro lado, y que por ende seguimos con las fronteras cerradas y por ende estamos afectados. Efectivamente, cada ciudad tiene su particularidad, ¿verdad? Aquí no está, bueno, Pedro Juan Caballero tiene una particularidad de prácticamente una sola ciudad dividida en dos,
Salto tiene la suya, tiene muchos empleados también que viven del otro lado, o sea que también el desempleo quedó del otro lado. En fin, y Ciudad del Este, que como bien decía el señor Jara, el general Jara, tiene servicios, ya tiene, pero hasta en los servicios también tienen clientes del otro lado. Entonces, hay temas que son comunes. Un tema que es común, en primer lugar, es el poder darle auxilio, digamos, un auxilio financiero que pasa por un lado, para el formal, para el que tiene el trabajo formal, la extensión de los contratos, la posibilidad de la extensión de los permisos y de los permisos de trabajo, y que estos sean cubiertos por IPS en un tercer pago que empezó ahora y que va a estar y que todavía tiene más recursos. O sea, que se pueda mantener la suspensión de los empleos por más tiempo. Y que el IPS lo subsidie. Lo subsidie, exacto. Okay. O sea, eso es muy cambiante porque hay empresas que abrieron y otras que cerraron dependiendo de las fases. Pero acá estamos hablando, por ejemplo, literalmente Encarnación está en una fase y Ciudad del Este en otra, pero no están así, porque al final... no, claro, que cierren o que abran las empresas, da igual en qué fase están. Sí, y sobre todo porque dónde está el cliente, pues es el problema. Claro, el cliente está del otro lado de la frontera. El cliente está del otro lado, ¿verdad? Y de la ciudad. Entonces, primero que nada es eso. Segundo, es liquidez en el sistema financiero. Y nosotros ahí, obviamente, el sistema financiero, a pesar de todo lo que Banco Central haya puesto y con lo que se pudo hacer con el FOGAPI, tengo una lista de cuánto se entregó ya de préstamos para el FOGAPI. Le pedimos al Banco Nacional de Fomento un refuerzo especial para un préstamo de frontera, que es un préstamo especial para comercios de frontera. Yo le hice recién entrega a ellos de un préstamo específico. ¿Y por qué se los puse así? ¿Y por qué se trata con las sucursales del Banco de Fomento en Frontera? Porque es exclusivo para comerciantes de frontera y no quieren luego hacer así tipo ruido para todo lo demás, porque es exclusivo para comerciantes de frontera, atendiendo a que tiene condiciones especiales pensadas en la realidad que ninguna otra parte del país tiene. Luis, nosotros tenemos críticas por hablar de tanto del tema de fronterizo desde Asunción, y es que la ciudad de frontera realmente es otra realidad. Claro. Entonces, claro. Y también los bancos, el que no es otra, es una realidad distinta. Entonces, pero, ¿qué monto? ¿De cuánto están hablando ahí? O sea, el Banco Nacional de Fomento tiene espalda para dar préstamos, ¿sí? Para dar préstamos que tienen hasta 24 meses, tienen 24 meses de capital, 12 meses de garantía y 24 de capital. Y ahí tenés, creo que en las... 12 meses de gracia. 12 meses de gracia. Por un año no van a pagar. Y a los un año empiezan a pagar... En 24 cuotas. No. Y a los un año empiezan a pagar intereses, todavía no capital. Capital tienen 24 meses de gracia. ¿Me expliqué? Ajá. 12 más 12. Ah, ya, correcto, ¿Okay? correcto. O sea, a los 12 meses empiezan a pagar intereses. Sí. No todavía el capital, Exacto, devolución del exacto, capital. exacto. Lo cual va a hacer que la cuota va a ser más baja. Claro, claro. Ok. Claro, y al 10%. ¿Y esto cuándo va a estar disponible? Esto ya está disponible. 10%. Sí, está disponible, se trabaja solo en las sucursales del Banco de Fomento, específicamente, y es atendible solamente para comercios de frontera. O sea, por eso le digo, porque el Banco de Fomento me decía, no es para otros sectores, no lo podemos hacer tan ruidoso, y le digo, bueno, yo lo necesito ya. Así que le hice una entrega a los señores de cuáles son requisitos. ¿Qué pasa? Son casos distintos porque la frontera entre que se abra y se recupere del otro lado también el cliente, que está golpeado también el cliente, va a pasar un tiempo. Por otro lado está el tema de la posibilidad de un famoso delivery de frontera, ¿sí? Que lo venimos discutiendo hace ya 3 semanas, casi un mes. Fue una iniciativa de Pedro Juan Caballero, fuimos hasta allá. Y básicamente entre idas y vueltas, para hacer la corta, Brasil en el día de hoy, de eso puede hablar el vice Mancuello, que lo trajimos, que para mí fue muy importante que venga, porque hasta hace horas nomás estuvimos en negociaciones con Brasil, ya hablando de los sitios donde se van a hacer, o sea, ya toda la predisposición. ¿Y Brasil acepta? Ya estamos, ya prácticamente estamos ya nos mandaron ellos donde tienen la propuesta. Nosotros le dijimos, por ejemplo, en un solo lugar o en este otro lugar, ellos ya nos mandaron un segundo mapa. Sería irresponsable de mi parte políticamente decirte sí, ya aceptó Brasil, porque el sí de Brasil tiene que estar así, pero ya nos mandaron
¿Qué le puedo decir, Pedro? Ya nos mandaron los mapas, de dónde ellos estarían dispuestos. Nosotros ya les mandamos el protocolo de salud, ellos falta que nos manden el protocolo de salud. Así que toda la predisposición... Permitime ahí, le voy a preguntar un poco a Pedro, porque yo creo que en este momento están todos muy interesados en esto, que se pueda ejecutar realmente. Pedro, a ver, Brasil mandó dónde se pueden localizar estos lugares para entregar esos delivery. Sí, hay que destacar que la Cancillería paraguaya es la que empezó a negociar al grupo de trabajo y al pedido de todas las ciudades de frontera, y lo que se solicitó formalmente es, inicialmente le dimos un nombre más pomposo, Delivery de Frontera. Finalmente esta tarde lo que nos dijeron es que no inventemos nada nuevo, que utilicemos los mismos recursos que ya están, y el protocolo que tenemos aprobado con Brasil y también con Argentina es un protocolo que permite que los turistas entren a comprar y de retorno puedan llevar régimen de equipaje acompañado, el nombre técnico, y a ese régimen de equipaje acompañado del Mercosur, que permite que alguien cruce con su familia y al llegar en Brasil pueda traer por importe de $500, que es una concesión unilateral de Brasil solamente a Paraguay, y entre Paraguay y Argentina el régimen está en torno a los $300. Lo que esto permite es que el turista pueda entrar, comprar sin tener que pagar los impuestos e introducirlos a su país. El punto que más se discutió fue que Brasil está muy abierto a que ellos de hecho quieren flexibilizar la frontera, y nosotros como país fuimos los que le dijimos no estamos dispuestos todavía a abrir nuestras fronteras por la riesgo de contagio. Entonces el punto de acuerdo es, si el ciudadano brasilero sale de su país y va a un punto logístico a retirar lo que ya compró vía comercio electrónico, entonces no va a ser un delivery, sino más bien va a ser retirar una mercadería que lo compró utilizando comercio electrónico, va a regir el monto que puede comprar. O hace una suerte de centro de distribución. Sí, más que compra, es entrega en frontera de una modalidad de comercio electrónico ajustado. Y hoy estuvimos discutiendo en ya reunión Mercosur, y Paraguay volvió a insistir dentro del Mercosur. Nosotros queremos tener un protocolo de comercio electrónico aprobado para el Mercosur. Es una propuesta de Paraguay que estuvo a punto de implementarse ahora al cerrar la presidencia pro tempore, y que nosotros creemos que esto va a ayudar a que los pequeños empresarios, no solamente de cualquier parte del país, puedan, utilizando el comercio electrónico, vender al territorio. Entonces, la buena noticia... Ahora, ¿esto cuándo podría estar? Hablemos mañana tenemos reunión a las 11 de la mañana, como una reunión sobre la propuesta que le hicimos, que fue aceptada, fue mejorada, y mañana estamos queriendo volver a reunirnos para tratar de implementar. Lo bueno es que como no se creó nada diferente, es aplicar la misma normativa que está vigente, nosotros tendríamos que trabajar lugares de entrega seguras. Y ahí es donde se vuelve más complejo todavía, porque Salto del Guairá es diferente. Cuando estuvimos con Tito Roja y con toda la gente, Salto del Guairá tiene frontera seca al norte con un estado, y tiene el lago de Itaipú, que es con Guaira y Mundo Novo. Entonces, en Salto del Guairá se puede aprovechar esa gran distancia que existe entre la entrada en frontera y llegar a la ciudad para hacer este proceso de delivery. La gente de aduana ya estuvo preparando su propuesta de punto de entrega, y en Ciudad del Este y en Encarnación la idea es que crucen el puente, vayan a un lugar seguro dentro del recinto primario de aduana, retiren lo que compraron y retornen a sus países. De esta manera se puede se cumple el requisito de régimen de equipaje acompañado, pueden venir a retirar lo que han comprado y no ingresan efectivamente con los riesgos sanitarios que conllevan. Todo esto se hizo priorizando el tema de salud. El ministro de Hacienda, la ministra Liz Kramer, todos dijeron, todo esto tiene que tener visto bueno de salud, y se hicieron reuniones con el ministro Mazzoleni, y Brasil también está supeditado a lo que diga su protocolo de salud. Pero ahora, Cristian, ¿esto tendría que ser en el local de aduanas esto? En Encarnación y en Ciudad del Este van a ser en el local de aduanas. En Pedro Juan ellos proponen que sea enfrente a las dos aduanas, hay un espacio verde, entonces como que en esa calle se va a cerrar y van a poder hacer puntos. ¿Qué van a hacer? ¿Una carpa? Son como toldos, como pequeñas toldos carpas gigantes. sí.
Y en el caso de Salto de Guairá también hay un espacio, una Sí, lo fuimos a carretera, ver. doble avenida muy grande, y antes de llegar a la aduana hay un espacio donde pueden recibir y retornar a su país sin tener que entrar a la ciudad. Ya. Cristian, ¿y aduanas cómo maneja esto? Digamos, ustedes no tienen problema con el tema aranceles, además del espacio físico que probablemente van a tener que otorgar. Bueno, de hecho que todas estas mercaderías ya tienen una condición de libre circulación de bienes, o sea que estos ingresaron por las aduanas, pagaron los impuestos correspondientes y son mercaderías que pueden ser comercializadas libremente. Desde el punto de vista de aduanas, se están usando herramientas que hoy en día existen, disposiciones del Mercosur, legislaciones internas que permiten de que estas mercaderías puedan ingresar hacia un país extranjero sin abonar los tributos. Estamos hablando, por ejemplo, del régimen de courier, de encomienda postal, que también es una modalidad que se está estudiando para pequeños envíos hasta $50, que eventualmente se estaría haciendo a través de la Dirección Nacional de Correos. Y lo que hoy en día estamos potenciando más es la utilización de los centros logísticos, del delivery en frontera. Como dijo el viceministro, esto está sustentado en un comercio electrónico, sería un punto de entrega, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Ahora, estos centros logísticos no necesariamente tienen que estar dentro de un recinto aduanero. La condición para que se cumpla el régimen de equipaje acompañado es de que el turista ingrese por lo menos 50 metros, 10 metros, 20 metros a territorio paraguayo. Por una cuestión de logística, en algunos casos, como el caso de Ciudad del Este, se va a utilizar uno de los depósitos del predio de la NNP, debido a que eso está en la cabecera misma del puente y no hay otro espacio físico donde eventualmente se puedan montar estos centros. Entonces se aprovecha ya la infraestructura, hay un tinglado ya que está ahí disponible, donde se estaría utilizando como centro logístico. Ahora, los casos de Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, la zona primaria aduanera está muy alejada de ese paso de frontera. En el caso del Guairá está casi pegado al lago Itaipú, y el mayor punto de entrada está por 29 de septiembre, Mundo Novo, por la vía terrestre. Entonces, estratégicamente lo que corresponde es que el centro logístico esté más hacia Mundo Novo que en la zona primaria aduanera. Quiero saber qué opinan, a ver, Carlos, de esto. Sí, yo quiero agregar algo a lo que está haciendo el viceministro y el señor de la aduana, referente al protocolo sanitario. Nosotros le entregamos al gobernador hace 2 días, hace 2 días. El gobernador del departamento. Estamos hablando del territorio paraguayo. Al gobernador Roberto González Baezque. Sí. Hicimos un trabajo entre ambas ciudades, a nivel de empresarios, cámaras, autoridades de Ciudad del Este con FOS, ambas. Sí. Tuvimos en videoconferencia casi 2 meses y terminamos el protocolo, un acuerdo entre ambas ciudades, que se le entregó al gobernador hace 2 días. Ese protocolo prevé algo muy importante que no estamos hablando acá, que es el puesto sanitario. Necesitamos a ambos lados del puente que se haga un puesto sanitario de primer nivel, con el hisopado, con capacidad laboratorial, PCR y todo, porque si no ponemos los puestos sanitarios, estamos hablando del protocolo sanitario como una cosa que se da solo, y ese es el problema justamente central que tenemos en Ciudad del Este. Yo creo que la parte sanitaria no se puso a la altura de las circunstancias. Estamos con problemas permanentes de equipo de bioseguridad, que no hay suficiente esto, los doctores se quejan de esto y del otro, entonces necesitamos darle seguridad a toda la ciudadanía cuando se empiece a abrir el puente. Entonces, ese puesto sanitario, quiero insistir, la importancia que tiene para nosotros. Porque o sea, no es solamente que puedan comerciar, sino que, que se controle hay que hacer el protocolo, digamos, que se haga el hisopado, que se registre algo, porque no puede ser que la gente entre y salga sin control. Eso es lo que nosotros pedimos fundamentalmente, para que de a poco la ciudad y el puente vayan retomando su ritmo normal. Tito, sobre esto mismo, que está este esquema, ¿le funciona a ustedes? Porque en el caso tuyo, decía, en el caso de Salto del Guairá, ¿verdad? Igual que Pedro Juan, son ciudades, más sobre todo Salto del Guairá, depende casi exclusivamente del comercio. ¿Esto es un paliativo? ¿Funciona esto? ¿O puede funcionar, mejor dicho? Bueno, Carlos, es una opción justamente la gente de Pedro Juan,
habían hecho esa propuesta cuando la señora ministra, fue el ministro Acevedo, creo que también el viceministro, el ministro de Defensa Nacional, creo que fue una comitiva también, fueron a Salto y se le hizo esa propuesta. Es un paliativo, vamos a decir, para los pequeños, porque estamos los comerciantes mayores y están los pequeños comerciantes. Y es una de las incumbencias, justamente la gente de la MIPYME me solicitó. La señora ministra está diciendo los préstamos Banco de Fomento, saliendo un poco de la situación, los préstamos no le están llegando a todos los pequeños comerciantes empresarios, porque están diciendo, se está queriendo implementar una economía en tiempo de guerra cuando es de paz, o sea que los requerimientos que el pequeño empresario, el MIPYME, tiene que presentar son formularios de IVA que del movimiento del año pasado, que hoy no se ajusta a la realidad de la dolencia, o sea que llega y encuentra un montón de dificultades para adquirir ese préstamo. Y eso es una de las dificultades. Y aquí tengo un poco unos datos que me están pasando de la Municipalidad de Salto del Guairá, de nuestra realidad. En el 2015 había 1.234 comercios pagando patente. En el 2019 estuvimos con 1.700 comercios pagando patente. Y hoy, a julio, 935 y están en vía de cierre más 350. O sea, nosotros estamos hablando vamos a tener en el orden de 1.200 comercios que se van a estar clausurando. Y con ello vamos a tener un despido masivo 9.353. Bueno, pero ¿cuál es la propuesta? O sea, porque ellos dicen, vos me decís entonces, esto del centro de logístico es un paliativo hasta ahí nomás. Un paliativo. Los créditos del Banco de Fomento que dijo la ministra, vos decís, no le llega igual al pequeño comerciante. Ese es relativamente nuevo, Tito. Sí, justamente es... Porque esto se lanzó ahora. No lo del Fogapi que ya estaba, esto es exclusivo del Banco de Fomento. Y justamente por eso digo, eso es la gente que me hicieron esa incumbencia que resalta un poco que necesitamos crédito para la gente del MIPYME para que reactiven la economía, como dice el general Carlos y como dice también la señora, que se reactive la economía interna. Ahora, lo que es el delivery, que vamos a llamarlo en un término más coloquial, va a ser un paliativo para los pequeños, pero para los grandes no va a ayudarnos mucho por el sobrecosto que va a requerir. No sabemos cuál va a ser la dimensión de las ventas que vamos a tener. Entonces, pero es válido, tenemos que tener por lo menos una prueba para saber hacia dónde vamos a ir, porque en este momento nosotros no tenemos una luz en el fin del túnel. Ahora, convengamos que para las grandes, ese mega shopping que hay ahí, no hay respuesta, porque hasta que no puedan entrar los brasileños a comprar, ¿qué salida podemos tener, verdad? Exactamente, de hecho, perdón que me meta también ahí, el tema también pasa que en Salto del Guairá y en Punta Porá, los clientes no son necesariamente, de Salto del Guairá, no son precisamente de Guaira y Mundo Novo, sino que vienen de mucho más tierra adentro de los otros estados, ¿verdad? Sí. Que es un poco también el desafío de este hermanamiento de ciudades. En Uruguay estuvimos estudiando con el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, todos juntos, mirando el hermanamiento que se dio en Uruguay, en dos ciudades gemelas, así tipo Pedro Juan, que hay en Uruguay. Primero hicieron, después tuvieron que cerrar por un tema de COVID, porque se aumentaron los casos, y luego mejoraron los controles, pero ahí cerraron ambas ciudades. Y ahí hicieron lo que el general Jara dice, el sistema de salud de ambas ciudades pasaron a ser uno solo, ¿verdad? Pasaron, o sea, las camas de UTI, todo pasa a ser... Porque en realidad las dos ciudades viven de ese comercio. Claro. Sí, los que compran no son de esas ciudades brasileñas, son los que vienen de otro lugar, hasta entonces, de San Pablo vienen a comprar. Bueno, entonces, de todos lados. Pero por eso es que es distinto. En el caso de Uruguay y Brasil, en estas ciudades que te digo fronterizas, ambos países decidieron cercar, por decirlo así, las dos ciudades y que vivan dentro de su comercio interno. Vamos a decir Ciudad del Este, Foz, cercar hasta un punto, ¿sí? Pero nosotros vamos a plantearnos eso. Y es una dificultad porque justamente nos decía el intendente de Ciudad del Este en su momento que el 70% de las personas que trabajan en Ciudad del Este no son de Ciudad del Este, sino que son del departamento. Minga, de esto. Entonces, claro. ¿hasta dónde vas a cerrar? ¿Verdad? Son algunos de los desafíos que
parece una solución fácil, pero cuando te lo planteas como política pública y los riesgos son altos. Y ahí es donde de vuelta está el tema factor riesgo, el asumir el riesgo, más el paliativo, que fácil, o sea, fácil, primero que nada, es plata para poder subsistir. Ese es para empezar, eso es básico. Sabemos que el comercio fronterizo, esto que estamos planteando, va a ser un oxígeno. No sabemos tampoco si va a funcionar, digamos, porque del otro lado puede que haya una timidez todavía también de gasto. Sí, no sabemos si van a venir a comprar. Muchas cosas no sabemos, pero por lo menos darle esa oportunidad, ¿verdad? Y otra cosa también es una señal muy importante también para el sistema bancario, porque el sistema bancario también quiere ver que se mueve algo, ¿verdad? Y de que hay un norte, de que va a abrirse y de que se va a ver una mejoría y que se esté trabajando en esa apertura que tarde o temprano se va a dar, porque como dice la OMS, no vamos a poder estar cerrados todo el Claro, porque año. el banco para prestar tiene que ver que en el mediano o largo plazo va a haber flujo, va a haber Liquidez. capital para poder pagar, si no, Entonces, es como también, presta, ¿verdad? para mí también es muy importante, digamos, que los bancos vean de que algo ya se va moviendo, ¿verdad? Encarnación, Sí. ¿cuál es ustedes, este modelo les sirve? Porque es totalmente distinto en la relación con Argentina que la que tenemos con Brasil. Argentina, hablando de delivery fronterizo, está cerrada. Posada se cerró para nosotros, para O sea, poder no hay hacer. forma de que se haga Y ese no creo. delivery. La misma Cámara de Comercio es la que impide. No le pasa que en Posadas no quieren, No, a no diferencia de... Que ambas ciudades quieren. A diferencia de Foz. Punta Pero- Porá o de Ciudad del Este o de Guaira, Posadas no quiere. Posadas no quiere. Foz de Iguazú. Pero no por eso estamos esperando que en la Cancillería puedan dialogar y bueno, cuando dialogan y se haga un ok en Cancillería, que ya es a otro A otro nivel. claro, entonces se podría ver la posibilidad de abrir y cómo no, como dice nuestro viceministro, implementar ese delivery para que entienda la gente. Es como ir a comprar en un McDonald's. No entras en el territorio paraguayo, te vas, retiras tu mercadería y Claro. te vas otra vez. No entras en la Mejor, solamente mejor zona- en un Burger King, en ¿sí? bueno. Ok. Así Otra evitamos cosita. problema con el dueño del boliche. Ya, La propaganda del patrón. Por si acaso. Para cerrar un poquito el tema del crédito, lo bueno que sería bueno que el crédito agrícola trate de Sí. fondearse de vuelta, porque va a ser. como está comentando acá nuestro compañero, los pequeños comerciantes quedamos así en muchas carpetas quedaron pendientes. Y también sería bueno, porque estuve hablando con mi expresidente de la Cámara de Comercio, el licenciado Cerini, que también esté garantizado por el FOGAPI, que sería bueno, ¿verdad? Porque esos créditos que se estaban dando son realmente del crédito agrícola y no tiene esa garantía. Para terminar, porque el crédito agrícola en Encarnación Dio, sí, muchísimo muchísimo ayudó apoyo. a los pequeñitos, digo yo, a los Sí. pequeñitos, y realmente eso pudimos todavía, es lo que hoy estamos oxigenando, Sí. pero no así. Tenemos carpetas pendientes y estamos esperando, así que hoy vinimos aquí, y yo de mi parte por Encarnación, a que los diputados, los senadores se pongan las pilas y trabajen y por fin saquen de algún lugar. Y si dicen, bueno, no hay un préstamo, tenemos que sacar un préstamo internacional para volver a dar préstamos. Gente, por favor, saquen de cualquier lugar. Las fronteras ya no podemos esperar más. Acá no se puede esperar más una semana más. Es muy jodido lo que estamos viviendo. Acá si nosotros dentro de 15 días más no damos una solución, acá va a haber otras cosas que no queremos que llegue. Nosotros no venimos en contra del gobierno, sin embargo nosotros venimos a plantear desde el sector privado, le traemos una propuesta de trabajo, proyectos que nos han pedido, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros queremos, que se pongan las pilas. Vivienda, va a haber 300 viviendas para cada ciudad fronteriza. Nosotros vinimos a hablar con el ministro a fin de año. Nosotros a fin de año no podemos aguantar las 300 viviendas que se liciten. Se tiene que licitar antes. Ayer. Claro, porque a largo eso plazo todos estaremos muertos. oxigenar la economía. Ese es uno de los ejes que nosotros estamos planteando en nuestro proyecto. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a hablar justamente al volver de esto que es clave. Necesitamos endeudarnos para esto, porque hoy se está poniendo en discusión el tema del nuevo endeudamiento, 350 millones de dólares. Dice, no, si ya tomamos los 1.600 millones de dólares para la ley de emergencia. Esto que estamos hablando, ¿requiere ese endeudamiento? Lo vamos a hablar enseguida, después de la pausa. Bueno, vamos a hablar de dos cosas. El tema de la plata, porque si no sale... Antes vos querías decirle Sí, a Alonso el tema del protocolo sanitario. Quiero complementar lo que dijo la ministra
respecto al protocolo. El protocolo que acordamos establece en su primera fase solamente van a poder transitar por el puente en forma controlada los ciudadanos que viven en Foz, Minga, Guazú, Hernandaria, Ciudad del Este y Presidente Franco, solamente, y tienen que demostrar con certificado de vida y residencia y que tiene que tener una patente comercial para, por lo menos para empezar a mover de a poco la economía. Eso va a durar, no sé, 15 días, un mes, el tiempo que sea necesario. Mejor la condición del contagio, bueno, ahí vamos a ir ampliando. A expandir, digamos. Los horarios y el tiempo. Y bueno, eso es muy importante. Y referente al crédito que vos hablaste, estamos en una emergencia muy importante en el país. Y si el país se tiene que endeudar más en forma controlada y en forma absolutamente controlada, tiene que continuar el PTO, tiene que continuar las ollas populares. A la gente no le puede faltar comida en este país. O sea, si hay que endeudarse más para eso, hay que endeudarse más para eso. Solamente quiero aclarar eso. Eso es lo mínimo en modo supervivencia. Y cuando las cosas mejoren, vamos a ir mejorando. El Paraguay ha superado aspectos mucho más delicados en la vida nacional. Tuvimos guerra, esto es una pandemia que lo vamos a superar. Hay que mirar al futuro y yo estoy seguro que el Paraguay se va a recuperar. Ahora, lo único que le pedimos al gobierno es que sea un poco más rápido en sus cosas, porque lo contrario se pierde mucho tiempo. Por ejemplo, el Banco de Fomento, que ha sido sumamente criticado. Pero también si uno se pone en el lugar de los bancos de fomento, según informaciones que tengo, recibieron como 60.000 pedidos de crédito, pero tienen 8 analistas. Entonces, con 8 analistas no existe persona que pueda evaluar. Aparte de eso, como es funcionario público, si otorga un crédito, no paga esa persona, es capaz que le imputen al funcionario por dar un crédito sin el sustento. Entonces, hay una serie de cosas. Entonces, hay que apoyar a las instituciones Ahora, que están haciendo algo. También hay una cuestión que es muy importante, porque yo vi carpetas del Banco de Fomento, me mostraron, me decían de cada 10 carpetas, 4 se tienen que rechazar, a veces 6. Porque no tiene nada, ningún documento. Porque las empresas que están viniendo, resulta que cuando vos ves su declaración de ingresos versus sus gastos, viene perdiendo plata, porque subdeclara sus ingresos para no pagar impuestos. Entonces el que venía durante varios años haciendo esa subdeclaración, hoy no puede acceder al crédito. Claro. Luis, el banco no le puede prestar. En ese sentido, es una brillante oportunidad esta pandemia para demostrar la importancia de la formalidad. Por eso quiero explicarle a todo el pueblo paraguayo que todo lo que estemos dando en Putubó, por ejemplo, son los clientes directos, primarios para la Secretaría, para la SED, para nosotros, para formalizarlos. O sea, no es que se les va a dar nomás la plata y chao, nunca más te vi. Ellos están registrados, se les registra y son nuestros usuarios primarios a los que les tenemos que formalizar para traerlos a la economía formal. 2, ayudarle en asistencia técnica a las MIPYME, lo estamos haciendo con muchos gremios, ¿verdad? Para presentar buenas carpetas. Muchas carpetas también se presentaban mal. Entonces, muchas instituciones ayudamos al Banco de Fomento, a otras instituciones a presentar un poco mejor carpetas. Y por otro lado también el Estado, en este ñamopúa, en el plan que presenta ahora, una cosa fundamental que presenta es la reforma, o sea, el fortalecimiento de la banca pública, porque eso que dice el general Jara es verdad. La banca pública, todo el mundo cree que la banca pública tiene que pagar, no, el Banco de Fomento es un banco que se rige como Banco Central y tiene las reglas de Banco Central, pero desde el punto de vista del funcionariado público se maneja como función pública, no es que le puede echar o traer al mejor. Entonces, eso hay que definir y tiene que definirse como una banca de fomento y ese es un fortalecimiento al crédito agrícola, al fondo ganadero y al Banco de Fomento y es una decisión tomada por el Ejecutivo y plasmada en el plan de recuperación. Cierto, no es fácil porque hay que convencer a cada uno de las, digamos, de instituciones de las necesidades. Nos achicamos bastante, yo les cuento a todos los funcionarios de un rango para arriba, se nos cortó el sueldo, etcétera, se nos bajó todo lo demás, pero eso es poca cosa comparado con lo que se necesita, no pasa por ahí. El Estado tiene que reformarse, por eso el plan Ñamopúa Paraguay tiene 2 pedazos, Luis. Una son las cosas puntuales, los programas sociales, Putubó, Abrazo, Ñangareco, todo lo que es los programas IPS, esos son tácticos. Y por otro, las profundas reformas que ya teníamos que hacer, pero que ahora tenemos que hacer urgente.
urgente. Hay instituciones del Estado que hacemos las dos la misma cosa. Hay que achicarnos, hay que acortar la grasa, hay que decidir qué es lo que vamos a hacer con un montón de instituciones. Si no hacemos eso ahora, que es cuando realmente nos mostramos con toda nuestra desnudez, nuestro problema, no se va a hacer más. Entonces, el programa Ñamopua Paraguay tiene acciones tácticas puntuales y transformación. Por eso hablamos de reactivación y transformación. Y les pedimos a todos que lo miren, estamos tratando de socializar lo más posible y que nos cobren. Por ejemplo, que nos cobren, me refiero a que nos cobren, que todas las instituciones públicas bajemos nuestra burocracia, que seamos más digitales, que le cobremos menos a la gente. ¿Sabe por qué la gente es informal, Luis? Tardás 4 meses y sale $600 formalizarte en este país. Entonces, ahora gracias al proyecto EAS que fue aprobado, va a ser gratis, online y en 72 horas hábiles. Esa es la promesa de valor que hacemos, que tenemos que tener listo dentro de 15 días o nos pegamos un tiro, porque esa es la promesa de valor, ¿verdad? Ahora, yo creo que también hay un serio problema de comunicación, Liz. Siempre porque, digamos, por un lado, ¿por qué es tan difícil vender lo del nuevo endeudamiento? Hoy, ¿cuál es la información que recibió en la hinchada? Le dijeron a todos, quédense en su casa, se cerraron los negocios, hay gente que se quedó con ingresos cero, tenemos que priorizar el tema salud. Y resulta que nosotros hemos ejecutado $7 millones de los 500 millones de dólares para salud, y encima tuvimos todo este bochorno del tema de las compras públicas. Entonces, qué difícil es hoy venderle a la gente, vamos a volver a tomar crédito. De hecho, es una decisión también del plan del Ejecutivo, ver qué hacer con ese dinero que, conforme todos los controles que está poniendo salud, que yo no le envidio para nada estar en esa posición. A mí dame 500 millones para manejar en pandemia y me muero, porque es realmente un mercado de locos. A mí me tocó manejar la falta de alcohol en gel, el tapaboca que no había, precios de locos, etcétera. Entonces, más allá de todo lo que sí se hizo, que son hospitales nuevos, se trajo equipos, se consiguió donaciones, la gente captó, no es que se perdió todo ese tiempo, hay muchas cosas que se hicieron y no es por defenderle a la gente, pero realmente mucho hizo el pueblo y mucho hizo la gente de blanco y mucho hizo la gente de frontera por aguantar en los albergues. Claro, yo te entiendo. Ojo, Liz, yo no, por eso no entro de hecho en el tema. Yo tampoco creo que se haya perdido el tiempo, creo que se hizo mucho y se hicieron bien muchas cosas. Pero una cosa son los hechos y otra cosa es la sensación térmica que hay en el ambiente. Sí, Entonces, ¿cómo hace para vender el nuevo endeudamiento? Y tenemos que, y sí, justamente estos señores, o sea, y explicando dónde se fue la plata, porque es famoso, es fácil, pues 1.600 millones se fue, no, pero acá se fue 1.600, 100 se fue para acá, para Fogapi ya se gastó tanto, se gasta de esta manera, toda la explicación, ¿cierto? Salud no gastó todo lo que tenía. Primero porque usó de su propio presupuesto, segundo tuvo donaciones, tercero tardó luego en gastar y ahora hay que definir si se usa parte de salud todavía en pandemia para, por ejemplo, fondear otro programa. Es una decisión técnica política muy dura, pero se la va a tomar probablemente, pero todavía en pandemia, todavía no sabemos si nos va a necesitar, pero si se llegara a necesitar, vamos a tener que quitar de donde sea para que se necesite, ¿verdad? Entonces yo entiendo que la gente tenga esa sensación y nosotros comprendemos eso. Ahora, tampoco con todo lo que se ha aprobado y con todo lo que se sigue pidiendo, y digamos, subvenciones, exoneraciones, bajadas de IVA, el Estado también dejó de recaudar muchísimo, obviamente, ¿verdad? Entonces, no vivimos en un Estado rico que ya recauda poco, encima somos los informales, encima tenemos luego problemas internos, ¿verdad? Y tenemos que subvencionar todo esto, ¿cierto? Hay que para mí, nosotros estamos convencidos de que esto es necesario y de que nos tienen que controlar y de que nos tienen que exigir, pero nosotros necesitamos los fondos para poder dar lugar, quitar de donde no se usa, mientras tanto, acá donde se usa, el fideicomiso, por ejemplo. El fideicomiso está más lento que el Fogapi. Bueno, quitar el fideicomiso y mandarlo al Fogapi, ¿sí? Salud pública, ¿vas a poder gastar o no vas a poder gastar todo? Y no sé todavía. Bueno, entonces usa acá ahora y lleva acá y cuando, si necesita, vamos a tratar de quitar otro crédito, algo de eso. Hay que cambiar la ley. Lógico, por eso. Bueno, ahí está otra cosa, Luis. Del Congreso, no, pero un ratito, pero hay un ratito de cosas, Luis. Según el Congreso, pues yo estuve en varias reuniones con el Congreso. Dicen que se puede hacer reuso. Hay una discusión inclusive con el ministro Yucio que está en eso. Supuestamente es COVID, solo COVID. Entonces,
me dice Julio Mazzoleni, me dice, es como tener una cuenta bloqueada, pero por otro lado, otros congresistas te dicen, no, todo es COVID ahora. Claro que puede hacer el hospital nuevo en, qué sé yo, en Ciudad del Este o en Minga. Laboratorio para Ciudad del Este, Laboratorio, qué sé yo. Claro que puede, pero según la interpretación jurídica dice, no es COVID, porque no es, por ejemplo, el problema de diabetes, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una discusión y hubo una consulta específica para que el Senado le dé el respaldo necesario, no sea que después sea malversación de fondos. Claro, ¿verdad? claro. Permiso, Luis, Sí. estoy escuchando mucho lo que es la formalización. Y me viene a memoria muchas veces por qué la gente no se quiere formalizar también. Porque el que se formaliza siempre sigue evidencia ante tributación, y entonces la presión tributaria es mayor sobre el que se está formalizando. Y eso me tocó a mí vivir en el gobierno anterior, en la cuarta vez, menos de 2 meses, que fue la gente lloró viajar siempre, pedí si dábamos factura o no, y le digo, usted es contador así, discúlpeme, licenciada, ¿por qué a usted al que mucho paga, mucho le presionan, al que no paga nada, no le dicen nada, no le molesta? No, señor, le vamos a visitar todo. Salí a mirar la camioneta de Hacienda, salió a mi local y vino a la capital. Y yo le digo, pues, al que no da ni papel de atrás, ni papel higiénico, nadie le molesta. Entonces ahí vamos a ver quién quiere formalizarse y quién no. Ahora, una situación específica de formalización. El funcionario, a mí me consta eso, mis funcionarios siempre me dicen, al IPS se van y a partir de las 1 de la tarde en Salto Loira uno puede morirse tranquilamente, pues no hay ni genial para atenderle al funcionario. Entonces, ¿dónde estamos con la formalización? Pues el IPS allá en Salto Loira no existe. Se van nuevamente al Ministerio de Salud. Y yo le pregunto, el otro día estuvimos hablando con el ministro Mazzoleni, hablamos con el director, y IPS aporta algo con el hospital regional, nada. Ahora, el 70% de los lechos de nuestro hospital regional, el asegurado IPS ocupa, y el pobre, el humilde, que va de las 3 a las 4 horas de la mañana, llega hasta las 2 de la tarde, está ahí en la fila del hospital regional y le dice, no, hay más turno. ¿Y qué va a hacer un pobre que no tiene ni qué comer? Y muchas veces uno tiene que darle una marmita, un plato de comida con su familia para que pueda comer, y porque no se le puede atender en el hospital regional porque la gente de IPS ocupó todo el lecho y no hay ninguna participación. Entonces ahí viene la cuestión. No, claro, nosotros tenemos acá este círculo espantoso del huevo y la gallina, ¿verdad? Eso es real. O sea, la excusa de la gente para no pagar impuestos, para que ella pague impuestos si el Estado me da nada. Y la excusa del Estado es si la presión tributaria es de menos del 10%. Un poquitito de diferencia nomás sería que, 2 cosas. Una, y lo que vos decís es verdad, Tito, y yo también tengo en nuestro ministerio eso. Es más, a mí me han empresarios que me han dicho en mi cara, Luis, en mi cara, amigos, Luis, yo no le voy a denunciar a tu funcionario, porque el día de mañana vos te vas, ellos se quedan, y ellos van a seguir viniendo, nomás es que yo tengo acá la plata para cuando ellos vengan, vienen, toman un cafecito, le invito y ya está. O sea, olvídate. Por favor, ayúdame. Le digo, no. Me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El huevo y la gallina también hay. ¿Cómo es la alternativa? Es más, le hemos pedido a USAID y a la Secretaría de Anticorrupción que nos busque una manera, tecnología. Es decir, ¿dónde está ese funcionario? Su GPS en el auto. Esta es la cuadrilla en la que te vas. No vas a elegir dónde te vas, dónde estuviste, cómo no. La tecnología es la que nos tiene que ayudar. Porque cambiamos las personas. Te va a decir aduana que tiene un montón de problemas de eso. Yo te voy a decir que tengo problemas de eso, ¿verdad? Entonces, primero, ahora con la reforma del Estado está el simple y el resimple para el chiquito, ¿verdad? Yo te tengo que dar un servicio de poder abrir una empresa en 72 horas, de aquí a unas cuantas semanas, y gratis. Tu partida de nacimiento. Tu municipalidad me tiene que ayudar para darte rápido también. Entonces, entre simple, no va a necesitar contador y tu partida de nacimiento va a estar al día. Ahora, cuando se te va a controlar, ¿verdad? Yo tengo que buscar una manera, un sistema, una metodología tecnológica para controlarle al controlador. Porque si le pongo controlador al controlador, voy a estar gastando más plata y al final se dice, para la corona y bola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Corrupción de nuestro lado y del lado del privado. Y eso se combate con facturación controlada con inteligencia artificial de la SED y controlando eso que vos decís que no sé cuánto trata, le bloquea al RUC. Solamente con tecnología, con la persona físicamente. Yo después de 2 años te digo,
no veo que sin tecnología podamos superar eso. Tenemos que hacer la pausa. Después me queda un último bloque. Vamos a tener que intentar en el escaso tiempo, ¿verdad?, hablar de la cantidad de temas que hay todavía en el tintero. Pero algo que hace esta pandemia es, de alguna manera, potenciar las debilidades que tenemos. Así como también nos permitió descubrir qué importante lo bueno que hicimos, porque durante todo este tiempo tuvimos disciplina fiscal, tuvimos una política monetaria razonable. Eso nos permitió enfrentar esto. Pero nos queda todo esto otro, esto que siempre tuvimos y que tenemos que corregirlo. Y tuvimos la solidaridad del pueblo paraguayo. Importantísimo, clave, sí señor. Pausa, enseguida estamos de vuelta. El Centro de Estudios de Economics anticipa que los países que podrían recuperar su nivel de crecimiento previo a la pandemia hacia fines de 2022 en América Latina son Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. El resto tendrá que esperar hasta 2023, 2024 y 2025, incluyendo a las 3 economías más grandes de la región, Brasil, México y Argentina. Los expertos mencionan algunos factores que son claves para determinar la recuperación de los países a largo plazo. Entre ellos están los fundamentos macroeconómicos de cada país, el endeudamiento de los sectores público y privado, la calidad del entorno interno para hacer negocios y la exposición de los países a los choques externos. A ver, es mi último bloque cortito, así que hay un montón de temas acá. Me decías hace rato el tema de lo difícil que es ser formal, ¿verdad? Y en la zona de frontera supongo que la cosa debe ser todavía más complicada. Del alto costo que tiene ser formal. Alto costo es la formalidad en Paraguay, porque el Estado es como entre casa en el zoológico, donde estamos unos cuantos, que el 40-45%, que es el aporte que paga y que sustenta el 50% que es informal. Pero acá hasta se le protege la formalidad, incluso el gobierno, que no está bien, ¿verdad? Pero a la primera ayuda fue para los informales. Entonces no. Es un mensaje contradictorio, yo entiendo. Un mensaje contradictorio. Yo pienso tal vez que otra política en simultáneo hubieran apoyado a las empresas formales para que no haya tanto despido como hubo, etcétera, ¿verdad? Y después otro factor fundamental es el tema de la impunidad. Eso porque los jueces, fiscales y toda la corte debería ponerse los pantalones para apoyar la gestión del Ejecutivo, para que el Ejecutivo no sea el malo de la película, porque acá siempre es malo de la película el Ejecutivo y los jueces y fiscales están como si fuera, no sé, unas blancas palomitas en su lugar y siempre están argumentando el tema de la injerencia política. Yo creo que no es tanto así. Algunos casos sonados sí, pero el resto de la población que sufre injusticia ante un caso que tiene que andar pagando jueces o fiscales para que le den la razón, eso no. Entonces acá hay que hacer un trabajo profundo en la justicia para que este país mejore. No, mira, yo creo que no, puede que no haya una influencia directa en cada caso. El tema es cómo llegó a ser juez o ser fiscal ese personaje. Y ahí sí tenés la injerencia política. Sí. Si tuviéramos un consejo en la magistratura que no estuviera politizado, otros serían los jueces y los fiscales que tuviéramos. Y hay que sacarlo a todos los políticos de ahí. ¿Cómo hacemos, verdad? Pero ¿por qué? Hay que tomar esa medida y ya está. Luis, no hay otra forma. Justamente a nosotros la frontera nos unió y hoy te agradezco nuevamente a la señora ministra, el viceministro también, a Cristian que nos está acompañando. Nos unió justamente en la mesa de trabajo que estamos queriendo realizar las fronteras con el gobierno nacional para caminar más hacia la dirección de la formalización. Estamos buscando una oportunidad de poder mejorar los impuestos que sean más amigables, ¿verdad? Para que así podamos entonces tributar más. ¿Qué pasa? Un ejemplo, cuando Nicanor Duarte Fruto en el 2003 subió a la magistratura, al gobierno nacional, bajó los impuestos y recaudó muchísimo más el gobierno. Y nosotros tenemos que ver, Paraguay fue el primer país en Sudamérica que se realizó los comercios de extrazona, que venían las mercaderías a todo el mundo y vendíamos tanto a Brasil, Argentina, Bolivia, y nos fue bien. Hoy nosotros nos quedamos parados en el tiempo, Uruguay mejoró, nos chupó 30% de nuestro movimiento comercial en la frontera. Argentina abrió un solo local que es London Supply en Iguazú, nos sacó más 15-20%. Hoy Brasil también
ya está instalando sus loyas francas. O sea, que el turismo de compra de esta zona existe y es válido. Y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no nos estamos ayornando en los nuevos tiempos. Y nosotros en esa mesa de trabajo que estamos haciendo, Pedro Juan, Salto, Ciudad del Este y Encarnación, justamente queremos hacer esa mesa de trabajo con el gobierno nacional para poder mejorar las tasas impositivas, ser más amigables y entonces volver a insertarnos en el comercio de turismo de compra a nivel de Sudamérica, a nivel de Brasil, Bolivia, Argentina, porque nosotros estamos perdiendo ese espacio. Y nosotros estamos más preocupados, las grandes tiendas, por decirte, en lo que es la pospandemia. Porque la pandemia es una realidad que existe hoy. Nosotros estamos queriendo suplir, buscar un oxígeno, que son los préstamos para los MIPYMES, y reactivar el comercio local para que podamos subsistir. Porque por decirte, allá en Salto del Guairá, ni ollas populares se pueden más realizar porque la gente ya no tiene más recursos. Hay espíritu, hay solidaridad, pero no hay plata. Y nosotros, ¿qué pasa post pandemia? Tenemos que tener ya esa alternativa que cuando volvamos a abrir la frontera, podamos volver a caminar por el sendero de la economía, porque nosotros vamos a tener que pagar alguna vez los préstamos que hagamos. Pero si no tenemos recursos, no tenemos economía, ¿cómo vamos a pagar cuentas? Le quería preguntar justamente a Cristian, ¿hay un tratamiento especial, Cristian, inclusive para este periodo en el manejo aduanero, no? Sí, de hecho de que hay tasas preferenciales, hay una disminución de los impuestos. El régimen de turismo, por ejemplo, hoy en día está tributando nada más que el 1% del IVA. Se creó el régimen de depósito aduanero comercial en turismo que permite, por ejemplo, tener mercadería en el depósito del comerciante con los tributos diferidos hasta el momento que él comercializa, entonces él vende y en ese momento paga los Recién tributos. cuando venda va a pagar los impuestos. Así mismo. O sea que son alternativas que se van buscando, pero el mayor inconveniente hoy en día es que la frontera está cerrada. O sea que cualquier incentivo fiscal que nosotros hoy en día estemos implementado no tiene mucho valor hoy por el hecho de que no hay comprador. Entonces es por eso que como gobierno estamos insistiendo primeramente en estas alternativas que conlleven a comercializar la mercadería, que el turista venga, que se pueda vender y una vez que logremos que la gente venga a comprar, entonces ahí seguramente van a tener sus beneficios, van a empezar a notarse los beneficios fiscales que el gobierno está implementando. Bueno, se me va a acabar el tiempo. Solamente en el caso de Encarnación, creo que ahora una apuesta es el tema del turismo, ¿verdad? Porque aparentemente, así como están las cosas, el turismo interno va a explotar. Y sí, ojalá. Nadie va a poder salir. Justamente eso estamos hablando con el señor gobernador, que en eso estamos apostando al turismo, es lo que tenemos hoy, el turismo interno, y ojalá que podamos sobrellevar con eso y con lo que te estaba diciendo. Lo nuestro, lo prioritario hoy son los créditos accesibles, blandos, las viviendas y también el PUTUBO que está comentando nuestra ministra. Y bueno, nosotros creemos y somos conscientes de lo que está pasando. Nosotros estamos moviendo la frontera, estamos moviendo más de 1 millón de personas que están trabajando con nosotros. 1 millón de personas y está aportando el 40% del Producto Interno Bruto al Paraguay. Entonces, tienen que enfocarse en nuestra situación. El gobierno tiene que ayudarnos para levantarnos otra vez, como está diciendo el compañero. Tiene que existir una competitividad en precios para que después de esto podamos tener un precio competitivo para poder vender otra vez nuestra mercadería y pedirle a toda la ciudadanía que se empodere, principalmente de nuestras ciudades, que se empodere de este trabajo que nosotras como Cámara de Comercio estamos llevando al gobierno. Nosotros queremos una solución. Encarnación está queriendo solamente lo que le corresponde de los 2.500 millones de dólares, creo que el gobierno está presupuestando en esta reactivación. Encarnación aporta el 4%, quiere decir que al Producto Interno Bruto, entonces 100 millones de dólares más o menos le correspondería a Encarnación. Es lo que yo voy a pagar al final de cuentas, como estamos hablando, voy a pagar yo, va a pagar mi vecina, toda la ciudadanía encarnacena. Estamos pidiendo lo que nos corresponde para que eso pueda ir en vivienda, PUTUBO y todo lo que es necesario para
para reactivar la economía, al menos en Carnacena, ¿verdad? Y seguro que el caso de ellos también. En realidad nosotros cumplimos una función social con el comercio frontera, porque generamos puestos de trabajo no solamente en la frontera, sino en toda la República del país. Hoy estaba hablando con el dueño de Fábrica Paraguaya de Sierra, el ingeniero Pedro Suculilla, y le digo, ¿cuántos funcionarios vos tenés aquí, ingeniero? 90. ¿Y cuántos representamos nosotros para usted en la frontera la venta de las máquinas Steel? 15%, me dice. Bueno, perfecto, son 12 a 14 funcionarios que viven del comercio de frontera aquí en la capital. Y como eso está la compañía de Bierzi, la parte de bebidas, whiskies, los Saba con Johnny, Casa Módiga. O sea, nosotros no solamente estamos dando empleo directo en Salto del Guairá o en Encarnación o en Pedro Juan o en Ciudad del Este, porque también estamos transmitiendo parte de ese trabajo aquí en la capital, porque generamos mucho empleo también aquí en la capital, los grandes importadores. También nosotros tenemos nuestra función social, no solamente lo económico, también tenemos lo social, porque esos 9.000 funcionarios que hoy en Salto del Guairá están despedidos, ¿dónde van a ir? Si nosotros no tenemos otra alternativa, porque nosotros no tenemos industria, no tenemos alternativa. Y también el capitalista de la frontera, que gracias a las formalizaciones hoy la gente es emprendedor y de repente no tiene dónde direccionar su proyecto porque no hay oportunidad. O sea, nosotros necesitamos buscar alternativas válidas para que todo el mundo podamos salir. En la pandemia, lastimosamente, nadie es responsable. No es responsable el presidente, el ministro de Hacienda, los diputados, senadores, pero sí son responsables directos de las consecuencias que de aquí para adelante se tomen las determinaciones para que podamos reconstruir el Paraguay. Para cerrar, Liz, ¿se está pensando en el post-COVID? Es decir, digamos, no sé, un tratamiento diferencial de impuestos. Está el tema del tipo de cambio, que hay que ver cómo queda la moneda después de este temporal. Se tiraron los dardos al aire y todavía no cayeron, todavía no sabemos cómo va a quedar. El plan de exportaciones de Rediex lo habíamos terminado en febrero, que viene marzo, así que nuestro asesor Roberto Altadia con los asesores acá está reformulando todo el plan de exportación de las industrias paraguayas en 8 sectores. Estamos reformulando el Paraguay conforme más o menos vea. Y por ejemplo, Salto del Guairá tiene que tener un parque industrial, porque Salto del Guairá es ideal para ser parte de una cadena productiva de Brasil, ¿verdad? De un pedazo de la cadena, de alguna parte, de alguna industria que nosotros podamos atraer. Ciudad del Este ya tiene varios de esos, Ciudad del Este, en el Gran Ciudad del Este, ¿verdad? Tiene varios de ese tipo de cosas. Encarnación también tiene que tener un parque industrial y tiene ahí, por ejemplo, en Jovenau, un parque industrial cuya empresa ancla va a ser la propia cooperativa. Entonces, la economía se tiene que diversificar y yo estoy de acuerdo con que el turismo de compra es una realidad, pero también es una realidad que hay cosas que no podés controlar del otro lado, como por ejemplo una rebaja del lado brasileño o algo por el estilo. Entonces tenés que tener los huevos en otras canastas y tenés que poder desarrollar comercio, servicio. ¿Por qué no dar servicio? Ustedes hablan portugués muy bien. ¿Por qué no poder dar una zona franca de servicio y dar asistencia, asistencia remota en portugués? En fin, son, digamos, alternativas que hemos trabajado con también un equipo en Salto, porque esas son otras realidades. Con el general Jara sí tenemos luego sueños bastante más ambiciosos porque Ciudad del Este tiene que tener su costanera, Ciudad del Este tiene que ser linda, tiene que ser limpia, tiene que dar gusto irse, quedarse, dormir ahí, comer ahí, gastar ahí. El puente con Argentina, ministra, importante. ¿El puente? Sí. Ahora tenemos las obras complementarias de Franco que van a revivar, pero ciertamente cuanto mayor conectividad, o sea, traerle al turista que no es que entró, compró y se fue, traerle y dejarle que se quede, y les digo por conocimiento de causa, esa era la historia del mundo guaraní en Mingaguazú y esa es la historia del Museo de la Agua, ¿verdad? Se me fue el tiempo, les agradezco mucho, creo que este debate es fundamental, la realidad del comercio de frontera es importantísima para la economía del país, va a seguir siendo todavía durante mucho tiempo. Años. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Buenas noches. por invitarnos. Gracias.
Hacemos una breve pausa. Enseguida vamos a hablar con una representante de otro de los sectores terriblemente golpeados, el sector hotelero. ¿Cómo hacen para sobrevivir en tiempos del COVID? Ya volvemos. Bueno, les cuento, estamos con María José Samaniego, gerente general del Hotel La Misión. Hola, María José. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Encantadísima de estar acá. Bueno, a ver, ustedes están básicamente con el parate desde... Y desde la semana del 10 de marzo. Desde el 10 de marzo. Sí, más o menos, ahí empezó todo. Hace unos días yo hablaba con alguna gente de turismo que me decían que el 80% de lo que es el negocio del turismo en Paraguay, me decía, es el turismo de eventos. Es la gente que viene acá a hacer congresos, seminarios, etcétera, porque es mucho más barato, obviamente, y porque hay unos servicios de calidad. ¿Cómo están haciendo todo este tiempo? Porque todo eso paró. Claro, sí, nosotros, el rubro nuestro, que es hotelería, gastronomía y eventos, fue el que parate total, ¿verdad? Porque es lógico, por las restricciones de la pandemia. Así que nada, fue bajón a cero total, porque cerró completamente todo. Como hospedaje pudimos seguir abiertos con los que estaban en nuestro país. caso. Claro, que se quedaron acá. Que se quedaron, después fueron Son encontrando diplomáticos. vuelos. Sí, que poco a poco fueron encontrando vuelos para volverse. Y nada, restaurante cerrado y evento cerrado. Ahora se empezaba a abrir de vuelta la gastronomía. Pero en la fase 3. Obviamente la facturación debe ser... No, un desastre, es como perder menos. Es como perder menos. ¿Y cómo... ¿Hay alguna perspectiva, por lo menos ustedes ven que esto en algún momento, o sea, más o menos estiman cuándo podría empezar a abrirse otra vez? Bueno, dependemos muchísimo del gobierno, ¿verdad? De acompañar, o sea, las fronteras evidentemente es un tema súper importante. Y como eso todavía, no sé, creo que no hay perspectivas a corto plazo. También la fase 4 era bastante esperanzadora porque nos iba a permitir hacer eventos, movernos más con lo que es huéspedes de ocio, digamos, porque en este momento, a decir verdad, nosotros podríamos recibir, o sea, podemos recibir gente que viene por trabajo, del interior, digamos, y gente que viene por tratamientos médicos, y entonces también nos limita mucho la cantidad de gente, de huéspedes que podamos albergar. O sea, el negocio que podría funcionar es, por decir, sí, que yo creo que vamos a entrar a la fase 4 seguramente, porque además esta forma COVID de vivir va a seguir todavía 2 años más, por lo menos. 2 años, entonces, digamos, alguna vez tenemos que abrirlo todo, ¿verdad? Así es. ¿Qué sería, por ejemplo, no sé, una boda, Claro. ese tipo de eventos, hacerlo Sí, en el hotel? nosotros tenemos varios pedidos de bodas pequeñas, ¿verdad? Porque la gente es muy consciente, entonces que no puede, pero de 20, 30 personas, inclusive por Zoom con otras personas, o sea, hay varios formatos que, es más, ya los tenemos listos para apenas se pueda habilitar, pero por ahora no se puede. O sea, en este momento, lo de ustedes básicamente, ¿quién tiene más espalda financiera para aguantar hasta que haya negocio? Exactamente, sí. Y después, bueno, también con todo lo que implica pedir un préstamo. Un préstamo. Nosotros nos fue bastante difícil, tardó, fue muy, muy angustioso todo el proceso. Y eso que estamos hablando de uno de los hoteles, digamos, de más prestigio, conseguir hospedaje no era fácil, o sea, Sí. estamos hablando de uno de los top. Sí. ¿Y les costó conseguir un crédito? Muchísimo. Y nosotros, es más, veníamos con una deuda por mucho tiempo que la terminábamos en noviembre. Aparte Sí. hicieron una inversión grande hace poco porque se amplió esto también para... No La Misión, creo que tiene otro nombre, El pero es para Hotel otro Hub, perfil. O sea, manejamos las Un cosas perfil en más forma joven, diferente. más. Sí, entonces yo estoy en La Misión, Bueno, mi es exmarido otro en en la Hub, sí. administración. Ok. Alexa, o sea, trabajamos en familia, pero con diferentes proyectos, digamos. O sea, terminaron de pagar una deuda y ahora van a tener que endeudarse para poder sobrevivir hasta que empiece otra Sí. vez a haber negocio. Sí, todavía no habíamos terminado la anterior y estábamos ahora con... Sí, o sea, terminábamos en noviembre, pero no nos llegamos. Ahora, ¿vos crees que se va a achicar el mercado hotelero? O sea, muchos no van a tener espalda para aguantar este periodo de malaria. Y así parece, por lo que escucho, sí. Sería una pena, ¿verdad? Pero yo creo que estamos muy cerca de poder empezar a mover el turismo interno, se va a mover, como decían hace un ratito, ¿verdad? Yo creo que
la gente va a ser muy cautelosa a la hora de viajar en el futuro. Entonces nos va a salvar bastante el turismo interno y por supuesto que a nivel país darnos a conocer con todas las bondades que tiene Paraguay en torno a seguridad, ¿verdad? Porque yo creo que hoy estamos como Uruguay en el sentido de ser un destino seguro. Porque tenemos una baja densidad poblacional, tenemos una población joven muy grande, o sea, pero tenemos que salir a contar todas esas bondades para que el extranjero se anime a venir sabiendo que es un país seguro. ¿Cuántos años hace que estás en el rubro? 13 años. 13 años. Supongo que habrá sido muy duro porque tuviste que despedir gente, o sea, inevitablemente. Sí, o sea, tratamos de despedir lo menos posible, sí. Formamos 4 equipos al principio, cuando empezó toda la debacle. Bueno, mandamos a vacaciones a todos los que podían. Después un equipo de gente en suspensión. Generalmente lo hicimos con las personas mayores para también cuidarlas, ¿verdad? Las que tenían hipertensión, algún tipo de enfermedad de base. Y después los que quedaron, muchos redujeron su salario, o sea, muchos no, pero los gerentes en general, todos nos redujimos el salario. Y después el equipo que quedó, nos pusimos todos a hacer todos, hacemos todo, y la verdad un apoyo increíble de los empleados. Sin ellos no hubiéramos podido salir adelante realmente porque están a full, con toda la buena voluntad por sacar esto adelante. Esa palabra que se usó tanto en estos tiempos y que a alguna gente hasta le molestó porque le parecía casi agresivo, ¿verdad? Reinventarse, porque me parecía mágico, ¿verdad? Y qué fácil, me voy a reinventar. ¿Pero ustedes pudieron reinventarse de alguna manera? ¿O en el negocio hotelero bueno, no puede variar demasiado? Nosotros vendemos metros cuadrados, o sea que era bastante difícil reinventarse. Pero por otro lado, sí nos reinventamos en la forma de trabajar, ¿verdad? Como te digo, bueno, las personas que fueron a suspensión, les dimos durante 3 meses una ayuda social para que, compensado con lo del IPS, también, o sea, tratamos de reestructurarnos los trabajos. Teníamos, por ejemplo, tenía un comedor de los empleados que alquilábamos, bueno, nos metimos todos en el hotel, reambientamos las habitaciones, hicimos varias cosas dentro de lo que podíamos. Venta de algunas cosas en ferias y así. Pero tampoco es que podés demasiado, hicimos delivery. También del buffet, de la producción gastronómica. Clientes nuestros que nos siguen comprando, clientes que venían, hay un señor y una señora que venían yo creo que desde que abrimos. Y bueno, a ellos les seguimos mandando el desayuno todos los días y así. Hubo un momento en el que, por decir tu día negro que vos dijiste, esto se hunde, esto es el Titanic. Sí. ¿Sí? ¿Fueron varios días así? Y el que más recuerdo fue el primero. Estábamos almorzando en el buffet con 2 de las gerentes, o sea, en el buffet, en el restaurante, que en esa época servíamos un buffet al mediodía, y justo casi al mismo tiempo levanta una llamada a una de las gerentes y le habían comunicado que su suegro entraba en cuarentena porque había estado con un contacto de uno de los primeros que después falleció. Entonces ahí es como que lo ves cercano porque le podés poner nombre y apellido, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo entraba mi hija Alexa, que tiene una empresa que es de marketing y ventas, que es la que hace las ventas de los 2 hoteles, y viene llorando y me dice, mamá, esto es un desastre, se caen todas las ventas, están cayendo de asiento, o sea, y ahí como caí en la realidad de que esto era complejo, ¿verdad? Claro, primero lo veíamos por televisión y parecía una cosa lejana. Era en Italia y en España. Exacto. A nosotros no nos iba a suceder. Primero era en China, ¿verdad? Y después ya era España, Italia, pero bueno, lo veíamos como algo que no iba a llegar. Pese a que yo era consciente, ¿verdad? Había escuchado a Bill Gates, esto le va a llegar a Sudamérica, o sea, todo. Pero hasta que no te llega es como que... Y ahí miré el buffet, dije, bueno, buffet no, nunca más, porque ya, o sea, antes que me lo diga el protocolo ya me daba cuenta que no era... Y ahí empezar a tomar medidas. Y fue bien doloroso. O sea, despidos hubo pocos, ¿verdad? Y todos, por supuesto, con todas las indemnizaciones. Pero igual cada uno fue doloroso, fue hablar con las personas. La verdad que siguen siendo pero muy dolorosos. Cuando mirás a futuro, cuando decís, bueno,
voy a volver a cierta normalidad a partir de qué? Voy a recibir la Navidad, el año que viene, las vacaciones, ¿cuándo ves? Y trato de vivir el día a día. Yo creo que para mayo del año que viene podemos llegar a estar de vuelta bien, ¿verdad? También soy muy consciente que hay una nueva manera de vivir, esta manera COVID, donde la bioseguridad y todo lo que es los cuidados vinieron para quedarse por bastante tiempo y me parecen bastante buenos y lógicos también. Y que va a haber que generar confianza en la gente y que la gente se anime a salir y bueno, a cuidarse. Es más un tema de responsabilidad personal, cuidarse que... Ya veníamos mal, ¿no? Porque 2019, con respecto al boom que fue de turistas que tuvimos en el 2017, sobre todo el 18, o sea, ya veníamos mal, ¿no? Y sí, el año pasado fue un año bastante duro, sobre todo por la apertura de muchísimos hoteles, ¿no es cierto? Entonces, y digamos, la cantidad de gente que viene al país es la misma. ¿Hay una sobreabundancia de hoteles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y o sea, no todos son rentables, obviamente. Tiene que ser, ¿no? Yo creo que no, pero no podría decir, ¿verdad? O sea, creo que ahí tendríamos que especular que algunos no se dedican al negocio de la hotelería realmente. Claro, por eso no puedo decir porque no lo sé, pero estoy segura que no todos son rentables. Creo que ustedes fueron uno de los primeros que incursionó en esto de, digamos, los hoteles... Boutique, ¿no? Sí. El primero fue el Villamorra. El Villamorra, ¿verdad? Sí. Que fue, yo creo que fue pionero en eso. Nosotros veníamos de una experiencia de 5 años en Estados Unidos y veníamos con la idea, sobre todo, de dar a mostrar el país. Estábamos súper enamorados de Paraguay. ¿Hace cuánto viniste al país? Bueno, mi papá ya era paraguayo, o sea que yo vengo desde que soy chiquita. Bueno. Pero después, digamos, que viví en Argentina y vinimos hace 30 años. Bueno, ya. Muchísimo. Después 5 años en Estados Unidos y volvimos con todas las ganas de mostrar lo lindo. Porque cuando uno se va afuera es como que más valorás lo que hay acá adentro, ¿verdad? Y a veces cuando uno está acá no lo valora tanto. Y bueno, y trajeron algo fantástico que ojalá puedan superar este trance. Qué difícil realmente, ¿verdad? Es difícil. Es difícil, angustiante porque no sabes cuándo termina, ¿entendés? Entonces es, bueno, ahora pedir otro préstamo y bueno... ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Hubo muchos momentos que la mayoría cerraron. Nosotros tenemos también que mantenemos a 3 asilos de ancianos, entonces digo, bueno, ¿quién les va a dar de comer a estos 3 asilos si yo cierro? Ese fue un día también bastante especial cuando lo llamo al padre Aldo y le digo, pues yo dije, bueno, yo tengo que cerrar y no sé, voy a hablar con el padre a ver si alguien le puede... Y lo vi que él estaba pobre, más desesperado que yo. Dije, no, acá hay que seguir y bueno... Y ahí seguimos. Y fuimos. María José, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Un poco es un pedazo de la historia de lo que está viviendo el país, lo que está viviendo el mundo en realidad, ¿no? Sí. Lo que está viviendo el mundo. Pero bueno, ojalá esto se recupere, ojalá que vuelva otra vez el turismo, ojalá que el turismo interno les dé un respiro. Es un hotel fantástico, tuve la oportunidad de estar ya más de una oportunidad. Y bueno, ojalá que salgamos de esta. Así es. Así esperamos todos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, nosotros cerramos con esto. El próximo martes, ya les digo, un tema que generó muchísima polémica. Se aprobó una ley que permitía que las compras públicas que hace el Estado, las empresas locales tuvieran el beneficio de poder ofertar hasta 40% más caro que las extranjeras que estaban ofertando. El presidente de la República vetó la ley. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Lo vamos a hablar el próximo martes. Que tengan un feliz resto de jornada.